esta, el darse cuenta que un problema que estamos enfrentando bien fue provocado por nosotros mismos. Es bastante chocante, ¿no? Y fue bastante chocante el hecho de que, a pesar de haberse tomado 27 años para haber construido al personaje, solamente por una decisión, solamente por verse inclusivo, solamente por adoptar la moda, hayan echado esos 27 años a la basura por esta decisión. Les llevó 27 años el formar a este ícono infantil solamente por una escena. Y en esta vez, Buzz Lightyear no pudo volar al infinito y más allá. La culpa la tuvieron ¿cuál? Los padres que bombardearon Twitter, Facebook y todas las redes sociales quejándose por dicha escena, o fue la culpa de Disney por introducir una escena en lo que no debe haber sido introducido, puesto que ya tenía esta empresa un nicho determinado. ¿Los niños? No. La mente de los padres que se dieron su derecho, su responsabilidad de forjar los valores y principios morales de sus hijos a una empresa que lo único que están preocupados es en vender gorras negras con orejas de ratón. Esa fue el gran chasco que se llevó esta película, Buzz Lightyear, en origen, a estas últimas fechas. Y bueno, vamos a tomar como texto base Deuteronomio 6, del 7 al 9. Deuteronomio 6, del 7 al 9, el cual menciona así: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El tema de esta reflexión que le puse: desde dónde comienza el pastoreo. Y es aquí lo que tomamos esta experiencia de esta película para hacer una clara señalización de que ponemos el grito en el cielo cuando es el mundo el que nos recuerda la responsabilidad que nosotros mismos debíamos de tener. Es absurdo, hermanos, el que cada vez que se da algo así, oh, ¿cómo es posible que Marvel ya haya declarado que va a ser próximamente un Spider-Man para la comunidad LGTB? ¿De qué te espanta? El mismo mundo, ¿no acaso el mismo Cristo dijo que era absurdo de que un reino atacase a su propio reino? Entonces, ¿no es absurdo el que nos sorprenda esto? O sea, no esperemos que el mundo diga, se levante alguna mañana y diga, creo que he exagerado demasiado, que he pecado a través de aproximadamente 8,000 años contra el Señor. Creo que voy a empezar a tomar los valores morales que me establece la Biblia en serio. No, no espere eso, hermanos. Y es más sorprendente que un cristiano reaccione de forma escandalosa ante el escándalo del mundo que lo que el mundo mismo haga. ¿Quién está más loco, que el loco o aquel que lo sigue? Vamos a ver en dicha reflexión en tres aspectos. Número 1, huyendo de nuestra responsabilidad. Número 2, asumiendo nuestra responsabilidad. Número 3, siendo cómplices. Y un punto plus, abandona la actitud mamá gallina. Yendo a nuestro primer punto, en su libro Hermanos, no somos profesionales, John Piper se queja, y es uno de sus libros más sinceros, más íntimos, en los cuales lanza el siguiente argumento. Las iglesias lamentablemente consideran a sus pastores como las máquinas expendedoras de Coca-Cola, en servicio las 24 horas del día, a la orden de su capricho y antojo.
En uno de sus libros más honestos, Piper lanza la pregunta a la iglesia: sus pastores les ministran a ustedes, entonces por ende, ¿quién ministra a su pastor? Esto es un factor innegable. Gran parte del trabajo ministerial es puesto en los hombros del pastor, y cuando algo en la congregación falla, cual clientes de un McDonald's, exigimos hablar con el gerente por el pecado imperdonable de no incluir nuestro juguete en nuestra cajita feliz, llámese nuestro capricho, en lo que yo deseo que sea la iglesia. ¿Y cuáles serían algunos vías de escape que vemos para saltar de la responsabilidad que el Señor mismo ha puesto en cada cabeza de familia? Como ya lo vimos en nuestro texto inicial, la responsabilidad del pastoreo no comienza en sí en la misma iglesia local, en el mismo local de la congregación, empieza desde el hogar en cada padre de familia. ¿Cuáles serían algunas excusas para salir de esta responsabilidad impuesta por Dios mismo? Vengo casado del trabajo. Tu esposo también tuvo un día difícil cuidando a los niños, viendo los gastos, aún en su propio trabajo, si es que las circunstancias exigen que ambos tengan que traer dinero al hogar. Y aún así tú llegas y le exiges la cena. Para eso es que se le paga al pastor, ¿no? No hay alimento en tu casa, hay goteras, llamaron de la dirección a tu hijo, hay que cambiar el gas. Pues bonito reclamo, ¿no? Rey del hogar. Y ahora, ok, nos pongámonos en un aspecto sincero, hermano, es que, bueno, carezco de sabiduría para dirigir un culto familiar. Ya lo mencionamos en la anterior predicación. Si tengo una duda respecto de la escritura, ¿con qué creen que lo puedo solicitar? Con la misma escritura. ¿Qué nos dice la escritura respecto a esto? Es que tengo falta de sabiduría para predicar, tengo falta de sabiduría para dar una clase, tengo falta de sabiduría para exponer el evangelio. Solución, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche y le será dada. Hermanos, muchos de los grandes predicadores vinieron a la fe por lo que algunos han denominado hermanos dinamita. ¿Quién es más famoso de ambos hermanos a las costas, como ya lo vimos en el aspecto arqueológico, de Capernaum? Jacobo, Juan, Andrés, Pedro. De todos ellos destaca más Pedro y Juan. ¿Y los otros dos están pintados o qué? No, los mismos evangelios nos dan muestra de que Andrés actuaba como hermano dinamita. ¿Por qué hermano dinamita? ¿Qué tamaño puede tener un cartucho de dinamita? Pero ¿qué efectos puede lograr? Devastadores, ¿no? En manos del Señor, una sola acción, ¿cuántas cosas no puede generar? ¿Se ha preguntado usted culturalmente qué aspecto tenía el almuerzo? Porque era su almuerzo, era el lunch común del tiempo bíblico. Lo que trajo este niño a manos de Andrés para que la multiplicación de los peces era absurdo, y no es falta de respeto a la propia palabra, es la comparación equivalente a una forma contemporánea. Era un mamut. El tamañito del pancito y el relleno ni siquiera eran peces, eran sardinas, porque ese era el sándwich común que las madres judías daban a sus hijos. Este niño tiernamente escucha del problema, se lo da a Andrés, y no se nos dice que Andrés haya desestimado el acto tierno de este niño de llevar lo poco que tenía para que Jesús hiciese lo mucho. De igual forma, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando? Hermano, carezco de sabiduría. ¿Sabes leer? Bien. ¿Sabes escribir? Bien. Trae eso a Cristo y haz que sea Él el que haga las cosas. Y lo traigo también a colación porque uno de los grandes predicadores, ustedes lo ha escuchado,
y de hecho tenemos una Biblia Biblia de Estudios Charles Spurgeon. Usted ha oído hablar de él. ¿Sabe usted cómo fue que llegó a la fe? Fue Dios trae convicción de pecado a él una noche, no puede dormir, al día siguiente se levanta tempranísimo y su propia familia, siendo que la familia de Spurgeon era devota, consagrada, su propio padre era predicador, dice, oye, ¿qué está saliendo de casa tan temprano? Es buscando una iglesia. ¿Te estás dando cuenta de cómo está el día? Es plena tormenta, ninguna iglesia va a estar abierta. Pues bueno, pues voy a buscar. Llega, efectivamente, no encuentra ninguna, hasta que va escuchando a lo lejos algunos cantos, dice, bueno, aquí hay una. Para eso el predicador había enfermado, no había asistido, y es el diácono el que sale al quite, da un mensaje sin pies ni cabezas. El propio Spurgeon en su biografía devasta la forma de estructurar el mensaje. Dice, no tenía introducción, no tenía puntos, no tenía nada. Homilética y hermenéuticamente era un desastre su sermón, pero tenía algo, tenía convicción, tenía poder y tenía pasión por proclamar el evangelio. Porque el propio Spurgeon menciona que el pasaje, la frase del predicador que tocó su corazón fue: joven, estoy consciente que lo que estoy diciendo no tiene ni pies ni cabeza, pero una cosa te digo, tu comportamiento corporal, tu actitud me muestra que estás en busca de respuestas, y solamente te puedo decir, míralo a él, míralo a él, míralo a él. Y llegando a su casa, Spurgeon subraya en su Biblia: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Con eso fue que Spurgeon llegó a conocer de la fe. ¿Me podrían decir cuántos libros escribió el diácono Esteban? Siguiente pregunta. ¿Me podrían decir cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Alrededor de 13. Y es aquí donde vemos un efecto también de hermanos dinamita. Viendo esa entrega, esa pasión y esa falta de temor hacia el Sanedrín, y viendo que lejos de reclamar al ser asesinado, esa pasión le contagia tanto que el hecho de haber sido testigo del martirio de Esteban lo llevó hasta el final de sus días Pablo. Ahora bien, como padre de familia se te exige que declares las escrituras, no que te gradúes de teología, no que digas que te tomaste una foto con John MacArthur, no que tienes una Biblia de estudio autografada por R.C. Sproul. No, se te exige simplemente que abras tu Biblia en algún punto de la semana y exponga las escrituras. Sé fiel en lo poco, que Dios te dará en lo mucho. Cumple tu deber en cuanto a ser el pastor local de tu hogar y deja que los resultados sean Dios quien los dé. Y alguien desestimando todo esto podría decir, ay, pues para eso también está la escuela dominicana. O sea, salimos del punto A para volver al punto B, solamente poniendo la responsabilidad en otros. Déjame decirte algo, y con todo respeto a los maestros de escuela dominical. La escuela dominical no es bíblica, es simplemente un auxiliar que las circunstancias han llevado para la exposición de las escrituras. Pero lamentablemente también los padres han abandonado su responsabilidad de ser los pastores de su familia y se la han dado a los maestros de escuela dominical. Bueno, lo que yo le enseñe, se lo diré, que se lo enseñen en la escuela dominical. Tal es así que la escuela dominical no es bíblica, que de serlo se diría algo así: y llevarás fielmente a tus hijos a la escuela dominical, para que seas así librado de tu responsabilidad como padre en transmitirles mis mandamientos, y en sustituir en ello te enfoques en instruirles en la importancia de transmitirles que mayor es la búsqueda de su identidad en las riquezas y el estatus que en este mundo perecedero pudieran lograr. ¿Cómo? Pues, y de parte de los maestros de escuela dominical,
cómo ser cómplices en ello de llevar un pastoreo desde el hogar. Cada maestro de escuela dominical, a pesar de que no acabe el bendito programa del cuaderno, no se preocupe, preocúpese por mejor llevar profundamente, que se entienda bien lo que se ha enseñado. ¿Por qué? Porque usted no puede dar un principio de vida de las escrituras solamente con 15 minutos, cuando el mundo se preocupa por forjar valores morales, éticos, por alrededor de 168 horas, en los cuales su hijo es expuesto a una educación totalmente atea, a un mundo totalmente, con una agenda totalmente anticristiana, y usted en un breve minuto no va a poder sustituir todo ello. Entonces, en unión con lo que enseñes tú en tu casa y lo que los maestros de escuela dominical enseñen, pueden hacer una buena mezcla para que esto sea frenado. Aún, hermanos, no siendo conformada la iglesia como tal, la importancia de contar con un puesto pastoral ya nos era mostrada en el Antiguo Testamento. Si me acompañan, por favor, a Éxodo 18, del 13 al 22. Éxodo 18, del 13 al 22, menciona así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por el cual deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así le habrás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Vemos pues que si bien la iglesia como ya la conocemos, perdón por no quitármelo antes, ya estaba establecido esta idea de que un solo hombre no puede cargar con el peso de todo un pueblo. Debe de delegar precisamente esta persona a personas que le ayuden con dicho peso. Ahora bien, un punto que no debe de ser olvidado, y si nos pasamos a nuestro texto original, Deuteronomio 6, del 7 al 9, solamente escúcheme algunos puntos. Si usted piensa que la marca de la bestia va a ser un chip que nos van a poner en la cabeza, en la mano, demás, no, si usted empieza a interpretar Apocalipsis desde un punto de vista futurista, usted va a caer en el pánico y en la especulación diaria. Debe de tender, y eso es lo que exige el aspecto hermenéutico, exegético, sin palabras domingueras, la forma de leer la Biblia en un orden, de que al ser un elemento antiguo, debe por lo tanto entenderlo como lo entendían las personas de ese mundo antiguo. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver en nuestro pasaje inicial con el aspecto de lo que puede ser la marca de la bestia? Y las atarás como una señal en tu mano. El judío representaba, al momento de decir fuerza, utilizaba o el cuerno, y vi a la bestia que tenía tantos cuernos, brazo, fuerza, poder. Y dicha marca fue puesta en la mano derecha. ¿Con qué hacemos la mayoría de las cosas? Con la mano derecha. Entonces es aquello que
con lo que tú hagas, para falecer así, y las atarás como una señal en tu mano, aquello que tú hagas, y estarán como frontales entre tus ojos, la frente. Volviendo a esto de la señal de la bestia, y aquellos que les fue puesta en una marca en su frente y en su mano derecha, ya tiene la señal de la marca de la bestia. Aquello que tú pienses, aquello que tú hagas, si va en contra de la voluntad de Dios, hermano, usted ya tiene la marca. De igual forma, volviendo a nuestro pasaje inicial, y las pondrás por una frente, el judío con esta mística, y no solamente el judío, cada uno de nosotros, en esta religiosidad enfermiza que tenemos, buscamos, como lo veíamos con el ejemplo de la barcaza, ¿no? Elementos místicos, elementos, ay, es que esto lo tocó San Benito X. De igual forma, pues se ponían cajitas con papiros de las escrituras, se ponían como una especie de agujeta en el brazo, antes de orar. Elementos que si bien ayudaban a la comprensión de este mandato, no era así el hecho de hacerlos. Porque hermanos, el pastor mencionaba hace un momento cuántas Biblias ha regalado. Y triste es no solo el que no nos tomemos la molestia de regalar una Biblia, sino preocuparnos de que dicha persona la lea. Algunos solamente hacen esto en el Salmo 91, 119 y lo ponen cual amuleto en sus casas. Y es para lo único que usa la escritura. De igual forma, el judío en ese tiempo pensaba que ponerse una cajita y ponerse una como especie de agujeta en el antebrazo ya le acercaba a Dios. Y eso es completamente erróneo. Ahora, esto bien podría decirlo, fue en el aspecto del Antiguo Testamento. ¿Qué de nuevo? Ya entrada la era neotestamentaria, la importancia de delegar la responsabilidad de buscar la conformación de un cuerpo pastoral se vuelve a ser claramente presente. Y usted la historia ya sospechará cuál es. Hechos 6, de 2 al 4, menciona. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Lo idóneo es de que el pastor sea de tiempo completo para hacer un estudio concienzudo de la palabra y entregarla domingo a domingo. Hermano, simplemente para yo estar así parado ahorita con ustedes me llevó para alrededor de, no sé, casi yo le avisaba al hermano Isaac alrededor de, aquí en la casa de ustedes, alrededor de las 9:30, ya acabé, hablando de la noche. Imagínense de domingo a domingo. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto, asumiendo nuestra responsabilidad. La misma demanda que nos cuidemos unos a otros. Esto también implica que nos ministremos unos a otros. Y si me han estado siguiendo, ¿cuántos aquí son padres? Levanten la mano. Padres varones. 2. Entonces, por ende, por institución bíblica, ¿cuántos pastores? 3 personas. ¿Cuántos pastores tenemos? 4. Ahí se queda la cosa. ¿Qué es lo que si bien es la exposición de congregacional de domingo a domingo es establecidamente solamente para el sexo varonil, también está el hecho de que las escrituras nos ponen como reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué es el sacerdote? No es una persona que se viste con su toga, su sotana, no es una persona que ahorita está presumiendo de que tiene un traje nuevo, no. Es el hecho de que hace una conexión entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. ¿Cómo poder hacerlo? Sí, no paso. ¿Alguien me podría decir si son bíblicos los sacramentos? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con la cena del Señor y el bautismo? Esos son. Pero, y ahora,
la Iglesia Católica se adjudica el dar elementos de gracia. ¿Los elementos de gracia son bíblicos o no? No. Sí, ¿por qué? Tenemos el derecho a congregarnos, el derecho a leer la escritura en nuestro idioma, el derecho a orar, el derecho a congregarnos y el derecho de que con dichos elementos nos nutramos. Esos son elementos de gracia. Y entonces, puestos así es para hacer que el cuerpo de la iglesia local sea fuerte. Pero si usted no pasa tiempo en oración, tiempo en lectura y tiempo en preocupación por sus hermanos, ¿cómo va a esperar que tenga músculos espirituales para ayudarle al pastor a ministrar a sus hermanos? Que lamentable es, y es una de las quejas del seminario de Palabra de Gracia, que he tenido la oportunidad de escuchar que los hermanos le contestan así, y es una contestación bastante sabia, de que llegan y oiga hermano, es que tengo tal problema, y dígale al pastor. Escucha a alguno de los maestros y dice, ¿y por qué no la atiendes tú? ¿No sabes leer y no tienes Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué todo problema lo debe de ver el pastor? Nosotros no somos capaces de tomar la escritura y que en base a ello y pidiendo dirección a Dios, dar un consejo bíblico. Eso es lo que nos manda la propia escritura, porque somos un cuerpo de reyes y de sacerdotes. Podemos hacerlo también nosotros. El primer seminario teológico de todo creyente es su propio hogar. Charles Chiniquy, ex sacerdote católico y autor de 50 años de esclavitud en la iglesia de Roma, menciona que uno de sus grandes factores para que dudase del catolicismo fue la propia disciplina de su padre, el cual les leía a su mamá y a él en el desayuno, comida y cena porciones de las escrituras, y cada sábado se sentaban al fuego de la fogata a repasar lo que habían leído durante la semana. Era el padre de Charles Chiniquy pastor ordenado? No, lo era etimológicamente por el simple hecho de ser cabeza de hogar, sí, y cumplía su responsabilidad. Tal la entendía que la llevaba a cabo. Ahora bien, no se nos dice que Pablo tuviese hijos biológicos, pero su influencia en Lucas y Timoteo es innegable. Si yo les preguntase, hermanos, ayúdenme a buscar tal pasaje en el Evangelio de Pedro, ¿ustedes qué me dirían? En el Evangelio de Pedro. Sí, ¿por qué? Porque la predicación que nos es puesta en Juan Marcos, en el Evangelio de Marcos, su redacción data del estilo de predicación de Pedro. Entonces, si bien no se nos dice que Pedro tuviese hijos biológicos, la influencia que el apóstol Pedro tuvo en Juan Marcos, dos fracasados, uno negando a su Señor y otro huyendo desnudo y huyendo de un viaje misionero, ambos se ayudaban porque tuvieron el mismo tropiezo, pero tomando esa actitud paternal para un joven en el cual se veía reflejado, en el cual dijo, este muchacho cometió el mismo error que yo, y no me voy a decir a Jesús, ay, pues ahí bueno, ¿no? Pues tú eres el pastor. No, yo asumo mi responsabilidad, tomo a este joven y lo ministro de tal forma que aquel que dijo, no, Bernabé, tú no me traes este chamaquito para otro viaje misionero. No, años después dijo, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Del apóstol Juan también no se nos dice que tuviese hijos biológicos, pero de forma muy orgullosa, Policarpo y Ireneo podrían levantar la mano y llamarle papá al anciano, así como lo apodaban estos pastores de la antigüedad. Ahora bien, hermanos, antes de la imprenta, los campesinos ahorraban, pero de una forma apasionada, porque un escriba medieval les pudiera hacer una copia de las escrituras, una sola hoja, y tenían que ahorrar durante aproximadamente todo un año. Si podían más hojas,
obviamente mayor la cantidad que tenían que pagar. Y estas hojas eran guardadas cual patrimonio familiar de generación en generación con mucho cariño, porque al padre de familia le costó y le hicieran su hojita. Muchos no sabían leer y escribir y tenían que conformarse con una hoja y alguna frase que les dijera, ¿no?, cuál era la historia que el escriba, en este caso no les había escrito sino dibujado, pero eran valorados. Y ahora, hermanos, contamos con muchos elementos para estudiar las escrituras. ¿Y qué pretexto podríamos poner a ellos? Caros, el que busca encuentra. Difíciles de entender, hermano. ¿Qué libro le permite contar a usted con el autor a su lado? Y es más, si usted realmente es verdadero creyente, con el autor dentro de usted. También, hermano, debemos de orar para que Dios levante hombres para conformar un cuerpo pastoral. No se puede tener un solo pastor, un solo pastor, no. Y las iglesias que han readoptado este punto, hacen cultos familiares, buscan ser no solamente un club social de domingo a domingo, buscan reunirse de forma semanal, y de ahí, con la dirección de Dios, salen en la medida de las circunstancias, en el mejor de los casos, con pastores. Se hace un calendario de oración en el cual estos candidatos ayudan al pastor en la predicación, para que, si es en la voluntad de Dios, forjar nuevos líderes que les sean de ayuda. Y tercer aspecto, pues bueno, siendo cómplices. Y usted también, la historia le es muy familiar. Éxodo 17, del 8 al 13, nos menciona así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado del otro, así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuántos participaron aquí de la victoria? 4. Quintos, y el que se lleva todo, y ese quinto es el que se lleva todo el crédito, Dios. ¿Qué puesto, qué preocupación toma usted para ser de factor de ayuda al pastor? Poco o mucho no es el asunto, hermanos. Recordamos la parábola de los que se iban huyendo al trabajo hora a hora, y al final el capataz les paga a todos por igual, y está la queja, ¿no? Todos recibieron la felicitación, bien servo fiel. Y queda la pregunta: pero es que unos hicieron más, unos menos. Y el propio capataz le hizo: es que tú no conveniste en que, y si ibas a hacer mucho o ibas a hacer poco, conviene en ti en que te iba a pagar, hicieses poco o mucho. El factor es: haz algo dentro de ello. Y uno puede decir: pero soy anciana y por lo tanto no puedo mucho ayudar. Hermana, puedo orar. Soy joven y no sé mucho de teología. Tienes WhatsApp y un mensaje fue de edificación para ti, compártelo a tus hermanos. Viste un meme que no necesariamente tiene que ser jajaja, sino que invita a la reflexión, compártelo a tus hermanos, pero haz algo. Y uno puede decirme: créame, hermano, llego cansado del trabajo, y aunque quisiera, el sueño hace que no me acomode mis ideas y pueda decir algo de edificación al pastor o a mis hermanos. Hermanos, y esto, si han puesto atención a mi petición de oración del boletín, pues lo he tenido que aprender a la mala. Vale más a veces un hombro y una voz al otro lado del micrófono
que todo un discurso que usted pueda decir. Es de mayor edificación un oído atento a quejas que lo que usted podría decir. Si su pastor, si un hermano escucha una voz cansada al otro lado del celular, del teléfono, es de mayor bendición. Porque esa persona sabe que yo me siento cansado, él se siente cansado, vamos a descansar juntos, hermanos. Y se siente animado. Y vemos esto en 2 de Timoteo 4, del 9 al 11. La frustración de todo pastor la resume Pablo en estos versículos. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y lo que les decía, hermanos, si usted tuvo un fracaso en el ministerio de su vida cristiana, todos caemos. El problema es si nos quedamos en el suelo. Levántese, sacúdese y vuelva a intentarlo. Toma a Marcos, sí, aquel que te dije, no me lo traigas, no, este es trabajo de hombres, no de mocosos. Trae a ese mocoso y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Se puede decir de usted como miembro de su congregación que es útil para el ministerio, y más importante aún, se puede decir usted que su pastor principal, el Señor Jesucristo, le puede decir, bien hecho, buen siervo fiel. Procure tomar una actitud de carbón encendido. ¿Un carbón en el costal es útil? Sí. Está almacenando energía potencial, ¿no? Puede llegar a ser útil. Lo padre estaría de que su energía potencial se convirtiese en energía cinética, en algo que está haciendo. Por lo tanto, si usted ya es carbón, preocúpese por ser un carbón pero encendido, que esté haciendo algo para dar calor en la fogata. A fin de cuentas, se le va a agradecer a cada carbón de que, ay, gracias por calentarme, o al fuego en sí. Al fuego, ¿no? Lo que nos importa es el fuego. Pero bueno, el carbón estuvo integrado para formar parte de dicho fuego. Y aquí uno podría decir, bueno, ya fue como mucho de la congregación, ¿no? Ahora al pastor, pues también al pastor le va a tocar. Abandona la actitud mamá gallina. No dudo que en tus sermones hayas mencionado a tu congregación lo saludable que resulta el sufrimiento en la vida para adquirir madurez. ¿Por qué entonces te empeñas en evitárselos? ¿Te parece bien que los sobreprotejas de las consecuencias de sus decisiones? Tu corazón es paternal por instinto porque tienes el mismo sentir que tu Señor, pero aún Él dejaba que el sufrimiento fortaleciese las alas de sus polluelos. ¿Cómo aprende las águilas a volar? La propia águila los toma y órale. Eres un hombre en una máquina. Aprenda a darle prioridad a lo que realmente es importante. ¿Qué más da si los bautizos se hacen con túnicas blancas? Si es ejecutado en una piscina o en un río. Créeme, el componente químico para la ejecución de los mismos es el mismo, H2O. Aprende por amor a tu familia, la congregación que Dios te llamó a pastorear, y sí, aún a ti mismo decir, necesito ayuda. Por último, aprende a sentarte, a escuchar y a dejar que los trastes se acumulen. Estos pueden esperar. Lucas 10, 38, 42. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si bien es el pastorado, congregacional, entiéndase alguien aquí parado y enseñando a toda la congregación, es puesta para los varones. Me gusta cómo lo expresó Nancy Leymons en uno de sus libros de una hermana para las hermanas, pero que a fin de cuentas toma su enseñanza para también el propio pastor. ¿Se imagina usted recibir una llamada del propio Jesucristo y que usted le conteste,
Gracias por llamarme mi Señor y Salvador, pero mira, en este momento no puedo atenderte, estoy muy ocupado sirviéndote. Obviamente no. Obviamente hay cosas que sí en el ministerio exigen prioridad, hay cosas que pueden esperar. Y bien, son los líderes los que deben de orar para determinar qué sí elementos son importantes. Que no, vamos a orar para finalizar. Una meditación. Señor, te doy gracias por la oportunidad de permitirme exponer este mensaje. Gracias, Señor, por la vida del pastor. Gracias porque no son sus sermones, no es su disciplina, es su vida, Señor, la que me ha sido de bendición para conmigo, para mi familia, y hablo por todos para la misma congregación. Porque es qué mayor bendición que una iglesia pueda contar que ver que las oraciones son encarnadas, que no solamente son palabras dichas al viento y estas se van, sino que toman, estas oraciones se encarnan en pensamientos, en acciones, en palabras, en actitudes. Que también precisamente aprendamos a darle cuerpo a nuestras oraciones, en ponerle manos, en ponerle pies, en ponerle acciones, que nuestras oraciones nos lleven precisamente al actuar. Haz de cada uno de nosotros un Aarón, un Marcos, un Lucas, un secretario de cada uno de nuestros pastores. Que nuestra pregunta no sea yo no sé nada, sino sea más bien en ti, Señor, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que en lo que yo pueda ayudar. Pone en cada uno de nosotros un sentido de servicio, una mayor curiosidad para saber de teología, apologética, etcétera, para ser también de bendición primeramente a mi familia y a mis hermanos de mi iglesia local. Y sé tú, Señor, quien levante un cuerpo pastoral para ayudar a nuestro pastor. En tu precioso y tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias.